Bendiciones, cristianos. Vamos a continuar con la grabación de nuestro video número 38. En estos momentos vamos a iniciar la etapa número 9 y en esta etapa vamos a analizar literatura secundaria para obtener información acerca de Filipos. En el pizarrón tengo marcado algunos puntos, no son todos, pero lo que vamos a hacer es escoger el primer comentario, el que ustedes gusten. En este caso, obtuve el comentario de Hendrickson. Y se han obtenido 27 puntos. Aquí tengo los primeros 5 puntos. Y le voy a decir lo que sucede, que cuando obtenemos un comentario, se requiere cuando menos 3. El primer comentario es de donde vamos a extraer mayor información, porque es el primero que tenemos a la mano. Cuando tomamos el segundo, normalmente hay cosas que se repiten. Entonces, del segundo casi no vamos a poner cosas, porque bueno, pues casi ya se encontró la mayor información en el comentario número 1. En el comentario número 3, lo mismo, es para reforzar nada más el comentario número 1, número 2. Incluso si podemos buscar 3, 4, 5, 6, 7 comentarios, buscar en la enciclopedia bíblica, buscar en la Wikipedia, buscar en internet, vamos a encontrar mucha mayor información. Les recuerdo, esta es una técnica de investigación sencilla. En realidad, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos investigar por nuestra cuenta si contamos con los medios para obtener mayor información sobre el sujeto, sobre la cuestión de la cual estamos dialogando. Así que vamos a dar inicio. Hendrickson, en su comentario, nos menciona algo importante que Pablo enseña en la carta a los filipenses, la forma en que podemos confrontar la realidad que tenemos cada uno de nosotros. Recordamos que Pablo está prisionero. Entonces él acepta su cautividad, 2 años va a estar aproximadamente, según los mejores comentaristas, en Roma, y bueno, lo acepta como una situación que se ha presentado en su vida. Recordamos que él tenía planes de ir a España, pero Dios ha hecho que él llegue a Roma de otra manera. Cuando él menciona que él quería llegar, en la carta a los romanos, él menciona cuando parte desde Corinto rumbo a Jerusalén para llevar el donativo que había recogido en Macedonia y en Acaya, les mencionó, en el capítulo 15 de Romanos, le menciona que quiere regresar pronto para Roma. No nomás en el capítulo 15, hay otras secciones que no recuerdo en estos momentos del libro de Romanos. Y que espera pronto llegar a Roma para ser encaminado por ellos, para compartir con ellos algún gozo y después seguir a España. Normalmente el viaje desde Corinto hasta Jerusalén y luego de Jerusalén de regreso otra vez a Roma y luego de Roma hacia España debió de haberse tomado en barco aproximadamente unos 3 meses, 4 meses de navegación. Pero ustedes y yo, si ya hemos leído el libro de los Hechos, vemos que en realidad esos 4 meses que Pablo pensaba gastarse en volver a regresar otra vez, después de dejar su donativo en Jerusalén, volver a regresar a Roma y después de Roma seguir viaje hacia España, en realidad se le alargó a más de, voy a decir, quizá exagero, más de 4 o 5 años. Porque después de que llegó a Jerusalén, lo agarraron prisionero los judíos, querían matarlo, lo llevaron a Cesarea, pasó 2 años más o menos en Cesarea, después el viaje que tuvo en barco y las vicisitudes que sufrió cuando hubo aquel naufragio, y después cuando ya llegó a Roma finalmente quedó encarcelado otros 2 años mientras esperaba ser llamado por el César para presentar su caso. Se calcula que después de que salió de Roma lo liberaron, en esa primera prisión lo liberaron, y entonces posiblemente, no hay seguridad, posiblemente inició su viaje o fue su viaje hasta la parte más occidental del Imperio Romano, que es España, la Tarsis que se menciona en el Antiguo Testamento. Pero simplemente no hay más explicación. El libro de los Hechos finaliza estando él prisionero en Roma y ya no hay más explicación. Bueno, no me voy a salir más del contexto. El punto es este. Pablo en su encarcelamiento y cuando escribe la carta enseña, dice Hendrickson, cómo enfrentarse a su realidad actual. Cada uno de nosotros tenemos una realidad
Y esa realidad tenemos que confrontarla, tenemos que enfrentarla y tenemos que vivir acorde con el cristianismo. Pablo, estando prisionero, no se acobardó, sino que aún estando prisionero, siguió proclamando el evangelio. En las peores circunstancias, proclamar el evangelio es lo más importante en la vida de Pablo y que esperamos que en la vida de muchos hermanos, muchos predicadores, si usted no es cristiano y quiere convertirse, también usted quizá puede ser un proclamador del cristianismo donde quiera que usted se encuentre. También nos enseña algo importante, que escapar es inútil. El escapismo, el tratar de escapar de las situaciones en que nos encontramos utilizando reglas incorrectas, utilizando actos incorrectos, no es posible. En este caso, Pablo se sujetó a su espera en Roma hasta ser recibido por el César, y durante esos 2 años, bueno, fueron años muy productivos en su estadía en Roma, que no puede decir que estuvo bien, totalmente, pero al menos lo dejaron en una casa privada y desde ahí podía recibir a los cristianos de las áreas circunvecinas. Así que escapar es inútil, va a confrontar su realidad. 3. También Pablo expresa que a pesar de las situaciones en que está, él nos dice cómo puede estar contento. Aunque esté prisionero, él se encuentra satisfecho con las circunstancias porque sabe que Dios está en control y le da todo el honor a Dios en las situaciones en que se encuentre. Cuestión que es importante que entendamos que también usted y yo, cualquier cristiano, tenemos que estar satisfechos, debemos de sentirnos contentos en la situación que nos encontremos, porque solo Dios sabe cómo está haciendo las situaciones para que en nuestra vida nos encontremos como estamos en esos momentos. Entonces, mantenernos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Hendrickson también dice que esta carta es una de las más personales, o la carta más personal más bien, que Pablo escribe, debido a las distintas frases, múltiples frases que se encuentran de cercanía para con la congregación de Filipos, lo cual nos dice que había mucha relación muy cercana, bastante relación muy cercana entre la congregación de Filipos y el propio Pablo. Algo que Hendrickson lo menciona como relevante y que, bueno, casi todo predicador, todo ministro anhelaría tener esa cercanía con la congregación donde predica siempre. Punto 5, que es donde me voy a alargar un poco más, vamos a alargar un poco más lo que encontramos en Hendrickson. En lo siguiente, nos muestra parte de la geografía, parte de la historia de Filipos. No es total, no es completa. Me voy a gastar un segundo para mover mi mapa para acá y para ubicarlos geográficamente. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen dónde está ubicado Filipos, en el mundo del Antiguo Testamento, en el mundo antiguo romano. Déjenme jalar mi mapa y ahorita lo miramos aquí todos para poder tener una ubicación adecuada. Ok, encontramos el mar Mediterráneo, encontramos Jerusalén o Palestina en esta sección. Esta es la península itálica, esta es la península hispánica, esta es la península itálica y esta es la península griega. Y Filipos se va a encontrar aquí, en esta sección donde ingresa este mar hacia acá. En esta sección se va a encontrar la provincia de Macedonia y Filipos particularmente. Bueno, una vez que ya tenemos ubicado Filipos en nuestro mapa, la podemos encontrar aquí fácilmente. Este mapa es mapa de Palestina, ya lo estamos viendo. Quito nuevamente mi mapa una vez que ya lo identificamos y vamos a hablar un poquito de historia para poder comprender mucho más esta carta. Bien, en la historia, Filipo II, un personaje macedonio, fue padre de Alejandro Magno y en el año 359 a.C., aproximadamente, no tenemos exactitud, recuerden que la historia no es exacta, hay errores en los calendarios, pero no importa, tenemos en nuestra mente entonces que 359 a.C., Filipo II fue poco a poco fue consolidando su poderío en Macedonia, fue visitando otras ciudades y fue hablando con ellos, no muy amablemente, para tratar de convencerlos de que convenía más estar todos unidos, tratar de formar una democracia entre todas las ciudades-estado del Imperio griego, y de esa manera pues, puedo decir que se inició, fueron los inicios del Imperio griego. Así que Filipo II, el padre de Alejandro Magno, año 359 a.C., fue quien inició la ciudad de Filipos. ¿Cómo la inició? Bueno, Filipos, ya mostré que está situada al norte de Grecia, de la península griega.
Pero antes de que se llamara Filipos la ciudad se llamaba Crénides. Así que entonces Filipo capturó la ciudad de Crénides, que la transformó, le puso su nombre, la renombró como Filipos, y la palabra Crénides significa pequeñas fuentes. Da la idea de ríos, un río que viene bajando de la sierra y que brotan constantemente pequeños nacimientos de agua. Entonces, eso es lo que da la idea de Crénides, pequeñas fuentes de donde brota agua. Otra información que nos da Hendrickson es que había mucho oro en el área. Si había mucho oro en el área, entonces eso significó que las minas de este metal precioso eran muy productivas. Por supuesto que Filipo le cambió el nombre a Filipos, y las minas de oro, que comenzaron a producir bastante oro, no tan solo en los ríos, sino que en las laderas de las montañas o en las montañas, hicieron excavaciones y encontraron demasiado oro, bastante oro, que sirvió para el propósito de Filipos de comprar o cohechar, como ustedes quieran usar la palabra, cohechar, comprar, sobornar a funcionarios de las otras ciudades del área griega para convencerlos de que convenía más tener una unión entre ellos para poder defenderse mejor de los enemigos comunes. Como en el mapa mostré, Grecia va creciendo en esos momentos en la historia, va haciéndose una mini potencia. La potencia más grande en esos momentos es Persia, de la cual, bueno, podrán ustedes tener información cuando se vea o cuando ustedes vean los libros de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Daniel, incluso después de que fue tomado por los babilonios. Los judíos fueron tomados por los babilonios. Posteriormente, Media Persia conquistó a Babilonia, y el libro de Daniel nos habla un poco de la historia persa bíblica. Después de la historia griega casi no nos habla, pero bueno, tenemos aquí material posterior. El punto es que le cambió el nombre de Filipos a Filipos por las minas de oro que existían. Él pudo comprar entonces la voluntad de los demás dirigentes de las demás ciudades-estados que estaban alrededor de Grecia. Cuando decimos otras ciudades-estados, podemos mencionar, voy a generalizar, podemos mencionar Éfeso, podemos mencionar Corinto, podemos mencionar Pérgamo, podemos mencionar, en fin, distintas ciudades que cada una era un reino independiente, un estado independiente, y Filipos los convenció de que era más conveniente estar unidos para defender entre todos, formar una flota más importante para poder confrontar los ataques enemigos, un equipo de soldados también más importante para poderse defender mutuamente. Otras ciudades realmente sobornó, dice el texto ahí, a otras ciudades. Usé la palabra sobornó, pero bueno, puede decir que los cohechó, los convenció con el oro que tenía a otras ciudades para fundar ese imperio griego macedónico. En la historia universal casi vamos a encontrar mezcladas la palabra el imperio macedónico, el imperio griego, muy unidas, porque casi no se diferencia la cuestión del imperio macedónico y el imperio griego. Entonces, cuando veamos eso, no nos afecta. Recuerden que estamos viendo contexto de la ciudad de Filipos nada más para nuestra conveniencia bíblica. De ahí lo demás, lo que la historia menciona, vamos a tomarlo. Si me equivoco cometo algunos errores, no lo tomen en consideración. Estoy hablando bastante rápido y solamente es información para su conocimiento no muy amplia. Alejandro, una vez que ya creció, tuvo sus mejores maestros, y él, una vez que Filipos, vamos a decir que Alejandro crece, se comparten el poder por un tiempo, y Alejandro va a aumentar el poderío de los griegos, helenizando toda la región. La palabra helenizar, o la palabra convertir a la cultura griega, es lo mismo. El helenismo o la cultura griega son sinónimos. Así que helenizar una región o convertirla a la cultura griega son sinónimos. Así que Alejandro aumentó su poderío, y uno de sus objetivos era dominar todo el mundo. No lo logró, pero alcanzó bastantes batallas importantes, ganó bastantes batallas importantes, conquistó un territorio muy grande, muy importante, pero aún así venció a los medos persas, a propósito, que después vamos a narrar sobre esta cuestión.
y helenizó la región, los convenció para que todos hablaran un solo idioma, el griego, y de esa manera fueron expandiéndose. La Vía Ignacia o Vía Ignatia es el área aproximada donde está ubicada Filipos. La Vía Ignacia es una carretera empedrada que los romanos posteriormente reconstruyeron o la ampliaron y que comunicaba Europa prácticamente con Asia y pasaba precisamente por Filipos. Así que cuando pasaron los años, después de que ya pasó el imperio persa va a ser vencido por Alejandro Magno y Alejandro Magno va a morir, va a dejar su territorio dividido entre 4 de sus generales y 200 años después estos generales que tenían dominado el territorio que Alejandro Magno conquistó, bueno, poco a poco también ellos fueron conquistados, fueron tomados por el Imperio Romano. No es que hayan sido atacados, pero fueron fusionándose, puesto que son culturas similares. Así que tenemos esta información que Hendriksen dice que 200 años después, más o menos, Roma va a conquistar Macedonia. Ahora, no quiero borrar esto y no quiero pausar mi video. Voy a continuar dando información sobre el punto número 6. Aquí tenemos hasta el punto número 5. En el punto número 6 tenemos lo siguiente. En el punto 5, que voy a estar aumentando más esta cuestión. Dijimos que la Vía Ignacia es el área, es la carretera, es el camino romano que comunica desde Asia hasta Europa y Filipos está precisamente ubicado a orillas de ese camino. Otra información que sacamos de Hendriksen dice que 2 siglos, más o menos 200 años, después de la fundación de Filipos, fue cuando los romanos conquistaron Macedonia y obviamente la adecuaron a su cultura. Posteriormente, también Hendriksen nos informa que la sobreexplotación de las minas de oro hicieron que éstas fueran agotándose. Poco a poco se fueron agotando y Filipos también es importante, dice Hendriksen, por lo siguiente. Siglos posteriores, más de 150 años después, en el año 42 a.C., hubo una guerra entre los griegos que dominaban Egipto con Cleopatra y Marco Antonio, y Octavio Antonio, y estos se enfrentaron con los romanos dirigidos por Casio Longino Bruto. Y entonces tuvieron una confrontación en Filipos precisamente, aparte del mar, también en la ciudad. La historia dice que, aunque la flotilla de Octavio Antonio de Cleopatra era mucho más grande, eran mucho más numerosos los barcos, la armada, el ejército era mucho más numeroso, fueron vencidos por Casio Longino Bruto y sus huestes romanas. Y bueno, en los historiadores con el paso del tiempo se han investigado, bueno, qué cosa fue lo que sucedió, si ambos ejércitos están bien armados y el ejército griego comandado por Octavio Antonio es más fuerte, más numeroso, ¿por qué perdieron esa batalla? Cualquiera que sea la información que los historiadores nos den acerca de esa batalla, los cristianos, al menos un servidor y donde las fuentes que he consultado, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es fácil de entender. Dios está en control de todo lo que sucede en el mundo. Y ya el plan, el proyecto estaba de que un día nuestro Señor Jesucristo iba a nacer en Palestina. Si hubiese, y de acuerdo a la imagen de Nabucodonosor, el libro de Daniel, recordamos que Nabucodonosor, aquella imagen, aquella estatua que soñó Nabucodonosor y que luego Daniel le fue a interpretar, diciéndole que la cabeza significaba Nabucodonosor, esta sección significaba el imperio medo-persa, la sección intermedia significaba el imperio griego y por último la de los pies significaba el imperio romano. Si hubiese ganado la guerra Octavio Antonio, entonces no se hubiera cumplido la profecía de que en los tiempos del Imperio Romano iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces hubiera sido durante los tiempos del Imperio griego-egipcio. Así que para poder dilucidar el por qué la armada de Octavio Antonio, de los griegos egipcios, no pudieron vencer a la armada de los romanos comandados por Casio Longino Bruto, es esa la explicación sencilla para nosotros.
es que Dios estaba en control y se tiene que cumplir exactamente lo que Dios ha ordenado. Así que entendamos, no es que Dios tenga a la humanidad manejándonos como títeres, es que Dios sabe lo que va a suceder y por lo tanto las cosas se tienen que adecuar de acuerdo a lo que Él ha planeado. En realidad, los seres humanos tenemos que adecuar nuestra vida, nuestra conducta, nuestra ética a lo que Dios ordena. No pedirle a Dios a que Él se sujete a lo que nosotros queremos, porque Dios no es nuestro títere, no es nuestro esclavo. Finalizo esta exposición en estos momentos en el video 38 y en el video 39 vamos a continuar hablando acerca de esta sección de Filipos. Gracias por su atención. Que tengan bendiciones.